la hija de un matrimonio de odontólogos es encontrada asesinada en su casa. Al día siguiente, un empleado que era considerado sospechoso también es encontrado sin vida en el techo de la misma vivienda. Comenzaría con esto una investigación plagada de irregularidades y uno de los casos más mediáticos de ese país. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en India. Acompáñenme a ver todos los detalles. Arushi Talwar nació el 24 de mayo de 1994 en India. Sus padres Rajesh y Nupur eran odontólogos y se conocieron en la universidad. La pareja, para poder concebir a su única hija, pasó por 5 años de tratamientos de fertilidad. Ellos tenían una clínica en la cual trabajaban en conjunto con otra pareja de dentistas muy amigos, Anita y Praful Durrani. Además, tenían un trabajo en el Hospital Fortis, donde Rajesh dirigía todo el departamento dental. Esto hacía que la familia tuviera una buena posición económica. El cuerpo sin vida de Arushi Talwar fue encontrado el 16 de mayo de 2018 en la cama de su habitación, dentro del departamento familiar ubicado en Noida, en Delhi. La joven presentaba un corte en la garganta y una herida en la cabeza. Tras hallar el cadáver de la adolescente que estaba a punto de cumplir 14 años, las primeras sospechas recayeron sobre uno de los empleados domésticos de la familia, un hombre nepalí llamado Enraj Banjade, del que no se tuvo noticias durante las horas posteriores al descubrimiento del cuerpo. Pero esa hipótesis fue rápidamente descartada un día después, cuando el cadáver de Enraj apareció en la azotea de la vivienda de la familia con un golpe en la cabeza. La policía rápidamente comenzó a sospechar de los padres de Arushi, y es que en la primera entrevista que se les hizo, ellos dijeron que no habían escuchado nada extraño en su casa. La habitación del adolescente estaba al lado de la habitación de sus padres. Con el golpe en la cabeza y el corte en la garganta que la joven tenía, los agentes pensaban que ella tendría que haber gritado por ayuda o tendría que haber habido algún grito, algún forcejeo, algo que los padres escucharan. Pero ellos dijeron que esa noche tenían la puerta cerrada y también el aire acondicionado encendido, lo cual provocó que no se escuchara nada. Rápidamente los periódicos comenzaron a hacer eco de la noticia, y muchos de estos decidieron sacar diversas noticias sensacionalistas culpando a la víctima. Decían que Arushi tenía una moral que calificaron de ligera, porque le gustaba ir a pijamadas con sus amigos y también hablar con muchachos. Todo el mundo comenzó a poner sus ojos en la familia, y fueron varias las personas que dijeron que los padres tenían algo que ver. Y es que horas después del doble asesinato, la escena del crimen había quedado alterada. Decenas de personas, incluidos periodistas, entraron y salieron del lugar sin ningún tipo de control, llevándose por delante cualquier prueba. Para la familia era difícil pensar que los propios padres de Arushi le habían hecho algo, así también para sus profesores. Y es que en un trabajo escolar la adolescente había dejado plasmada la felicidad de su vida. Ella dijo que adoraba a sus padres y se sentía amada. En el escrito, al referirse a sus tiempos de la escuela, la estudiante contó que obtuvo un reconocimiento en enfermería y que a su madre se le llenaron de lágrimas los ojos por la felicidad de ese logro. Se sabe que Arushi en 5º grado fue abanderada por primera vez y se recuerda que fue un día memorable. Compartió que en 6º grado su rendimiento bajó y eso la hizo sentir mal, pero sus padres siempre estuvieron a su lado y el siguiente año académico sentía que estaba disfrutando la vida al máximo. Varios amigos contaron que la joven disfrutaba los viajes y tenía hermosos recuerdos de visitas que hacía con sus padres, por ejemplo a Manali, donde vio la nieve por primera vez.
Cada día del padre, Arushi le regalaba a su padre Rajesh una tarjeta hecha a mano, en la que le decía que era el mejor papá. De su puño y letra también tenía varias memorias manifestándose agradecida con sus padres y toda su familia. En cuanto a la segunda víctima, Emrah Bahade, este solía decir que el adolescente era como su hija. Incluso ella le llamaba tío. Así lo expresó su viuda en una entrevista a un medio local. Emrah había dejado su pueblo Darapani en Nepal para mudarse a la India cuando tenía 18 años. Estaba buscando ganarse la vida y es recordado por amigos y familiares como una persona humilde, afectuosa, inteligente y popular, a quien todos podían acudir. Mientras el hombre trabajaba en Delhi como empleado doméstico de los Talwar, su esposa, su hija, hijo y su madre vivían en Nepal. Emrah tenía un ingreso mensual de 7,000 rupias, poco menos de $100, y era el único sostén de su familia. Por lo que tras su muerte sus familiares se quedaron en una situación económica complicada. Su esposa explicó que su hermana y hermano los tuvieron que ayudar para sobrevivir. La viuda de Emrah contó que la última vez que ella había hablado con su esposo había sido unos 2 meses antes de su asesinato. Ella comentó que hablaron de las tareas del hogar que Emrah tenía que hacer para los Talwar y también le dijo que en ese momento no le podía enviar dinero, que él tenía que hacer un préstamo porque la familia le debía 3 meses de salario y estaba costando mucho que la pareja de odontólogos le pagara lo que a él le tenían que dar por su trabajo. Esa fue la última conversación que tuvieron y ella no volvió a saber de su esposo hasta que le avisaron que había sido asesinado. La familia sin recursos acudió a un abogado pro bono que se ofreció a tenderles una mano para poder encontrar justicia. Los días iban pasando y las autoridades tuvieron varias hipótesis y, según comentaron en los medios también, varios sospechosos. Pero al final, una semana después del doble asesinato, anunciaron que el caso estaba cerrado y procedieron a detener a Rajesh Talwar como el autor de ambos crímenes. En un encuentro con la prensa el 23 de mayo de 2008, el oficial Rugadesh Singh afirmó que Arushi había sido asesinada porque se opuso a una relación extramatrimonial de su padre. En la misma conferencia también se dijo que la habían matado porque descubrieron que tenía una relación cercana con Emrah. En sus declaraciones, la policía llegó a cuestionar la integridad de la familia. Se describió de nuevo a la adolescente como una chica de carácter moral relajado, diciendo que tenía una relación sentimental con Emrah a pesar de que éste estaba casado. Esta circunstancia motivó la protesta de varios grupos defensores de los derechos de las mujeres y los niños. Posteriormente, el caso pasó de manos de la policía local a los funcionarios de la Oficina Central de Investigaciones de India. Mientras esa era la versión que la policía estaba manejando, Nupur Talwar, madre de Arushi, dio su visión de los hechos durante una entrevista en el mismo mes de mayo de 2008, mientras su esposo se encontraba bajo custodia como sospechoso del crimen. En sus primeras palabras, dijo que sentía que su vida se había terminado, que su hija y su pareja eran lo más importante para ella. La odontóloga negó rotundamente la versión que apuntaba contra su esposo. Dijo que ellos eran una familia muy feliz y que tenían muchos planes con su hija. Agregó que estaban planeando una fiesta de cumpleaños para ella y que la adolescente estaba preocupada por el costo de la misma. A lo que su padre le decía que no se angustiara, que ellos tenían el dinero suficiente para celebrarlo. En cuanto al arresto de su esposo Rajesh, Nupur dijo que tenía mucha fe en el sistema de seguridad y que sabía que con las averiguaciones siguientes se sacaría a su esposo completamente de la investigación como sospechoso. Comentó cómo fue el último día que pasó con su hija Arushi. Dijo que ese día a las 2:30 de la tarde la había recogido de sus clases. Luego de eso habían ido a almorzar a su casa, en donde también estaba la tía del adolescente. Luego de comer tenía que irse a trabajar al hospital, así que pasó a dejar a Arushi con su nana.
la pasó a recoger de la casa de la nana cuando terminó su turno. Supuestamente la familia cenó tranquilamente en la casa ese día. La chica estaba emocionada por su fiesta de cumpleaños y estuvieron hablando sobre algunos detalles. Al final, luego de ver una película y pasar un poco de tiempo juntos, los padres le entregaron a Arushi adelantado su regalo de cumpleaños, una cámara de fotografías. Luego de eso, supuestamente Nupur dice que todos se fueron a dormir y al día siguiente encontraron a su hija asesinada, que no tenía idea de lo que había pasado y que estaba 100% segura de que su esposo no sería capaz de realizar un acto tan terrible. También dijo que no entendía por qué Emrah también había sido asesinado. El 1 de junio, la policía se hizo cargo de la investigación y comenzó a indagar acerca del rol de otros individuos en la tragedia, específicamente de 3 personas: Krishna Tadarai, quien era asistente de la familia Talwar; Raj Kumar, un empleado de un amigo del odontólogo; y Vijay Mandal, quien trabajaba con un vecino de la familia. Los 3 fueron arrestados y pasaron varias semanas en prisión. Poco después, el 12 de julio, el padre de Arushi fue liberado bajo fianza. Las autoridades afirmaron que Krishna, asistente de la familia, había confesado el crimen. Según las pruebas realizadas a estos 3 sospechosos, se consideró que habían matado a la niña después de un intento de agresión sexual, y luego habrían matado a Emrah por ser testigo de los hechos. Pero posteriormente esta hipótesis fue descartada y estos 3 sospechosos fueron liberados por falta de pruebas. Luego de unos meses, en diciembre de 2008, se volvió a colocar a los padres de la víctima en la mira de las investigaciones. Una de las cosas de las cuales se habló mucho en el caso fue que los investigadores, al revisar la escena del crimen, no encontraron ningún indicio de entrada forzada. En la casa de los Talwar no parecía que alguien hubiese entrado específicamente para asesinar a Arushi. Esto también se dio gracias a la declaración de Bharti Mandal, una empleada doméstica de la familia. Bharti comentó que el día del asesinato de Arushi y Emrah, ella llegó a las 6 de la mañana, como siempre lo solía hacer. Usualmente la persona que le abría la puerta de la casa era Emrah, pero ese día hubo algo diferente. La señora Nupur fue quien salió a abrirle. Para ella esto era algo muy extraño porque la pareja de odontólogos no se levantaba a esa hora. Nupur tuvo que pasarle una llave por debajo a Bharti para que abriera la puerta, ya que la casa contaba con un estricto sistema de seguridad. Cuando Bharti Mandal entró a la casa de sus patrones, vio que también el esposo Rajesh estaba despierto. Le dijeron que fuera con ellos a la habitación de Arushi y allí le mostraron el cadáver de la pequeña. Ellos le dijeron que Emrah era quien había hecho ese acto tan atroz. Y fue Bharti la que llamó a la policía para pedir ayuda, pero lamentablemente cuando llegaron los oficiales ya era muy tarde. Cada uno de los sospechosos para ese momento fue sometido al detector de mentiras, pero los resultados fueron no concluyentes, y las hipótesis que tejían los investigadores presentaban muchas lagunas. Después de meses de investigación, en diciembre de 2010, las autoridades manifestaron a la corte que querían cerrar el caso. Alegaron que si bien creían que el padre de Arushi era el principal sospechoso, no tenían evidencia concluyente, ni tampoco un motivo firme. El tribunal cuestionó la solicitud y pidió explicaciones. Se preguntó cuál era la prisa por cerrar el caso y dónde estaban los documentos del informe de cierre. Finalmente se rechazó el planteamiento. Esta acción fue criticada por la familia Talwar. Afirmaron que se estaban presentando acusaciones falsas sin ninguna evidencia. El caso seguía despertando mucho interés y pronto se convocaron manifestaciones exigiendo justicia. Muchos mostraron su indignación. Precisamente fue durante una de las comparecencias ante el tribunal que el doctor Rajesh Talwar fue agredido por un sujeto en las afueras del recinto. En enero de 2012, la Corte Suprema ordenó que los padres de Arushi fueran juzgados.
La pareja anteriormente había impugnado un fallo de un tribunal inferior que decía que existían suficientes pruebas para procesarlos. En abril del mismo año se emitió una orden de captura en contra de Nupur Talwar, porque no estuvo presente durante la vista del caso, a diferencia de su esposo. Finalmente, a finales de abril, la madre de la víctima fue encarcelada después de que un tribunal rechazara su solicitud de fianza, fallo que fue ratificado por la Corte Suprema. El matrimonio Talwar fue llevado a juicio en junio de 2012. Se les acusó de asesinato, destrucción de pruebas y engaño en las investigaciones. El matrimonio negó todos los cargos y continuó clamando por justicia para su hija y su empleado. El caso de la fiscalía en este juicio en contra de la pareja Talwar se basó en que ellos dos habían encontrado a su hija Arushi teniendo intimidad con Emrah. Esto les había provocado un ataque de ira y en ese momento los habían asesinado a ambos. La fiscalía presentó uno de los palos de golf de Rajesh como el arma homicida que ellos pensaban habían utilizado, tanto para quitarle la vida a Arushi como a Emrah, pero no pudieron aportar con qué arma le habían hecho a la adolescente la herida en el cuello. También se dijo que el teléfono celular de Arushi había desaparecido por 14 meses luego de su asesinato. Supuestamente los padres después de esto lo habían encontrado en la casa, pero la memoria ya no estaba y casi todos los datos habían sido robados, algo que les parecía muy extraño. Esto sumado al hecho de que no había entrada forzada en la casa y de que la empleada doméstica había encontrado a la pareja en una situación que calificaron como comprometedora por la actitud que tenían, dieron pie a que a estas dos personas se les declarara culpables. Con el veredicto de culpabilidad, los odontólogos podrían enfrentarse a dos sentencias: la pena de muerte o la cadena perpetua. Cuando escucharon el veredicto de culpabilidad, ellos comenzaron a llorar y en un comunicado posterior de su abogado dijeron que estaban decepcionados del sistema judicial en India. Poco después llegó su sentencia. La pareja fue sentenciada a cadena perpetua. Según algunos expertos, el hecho de que se les encontrara culpables no hacía desaparecer la certeza de que las investigaciones no se habían manejado de la forma adecuada. El abogado de la Corte Suprema, Sushil Kumar, afirmó a los medios que la evidencia no se presentó como debía. Se habían encontrado en la escena del crimen un total de 26 huellas, pero 24 de estas no pudieron ser usadas porque habían sido tomadas mal. El letrado explicó que como no hubo testigos, todo el juicio se basó en pruebas circunstanciales, lo que deja todo el peso en la evidencia de la escena del crimen. Pero como esta no se preservó, hubo pruebas dañadas y hasta desaparecidas. A lo largo de la investigación, 3 directores de la CBI y 2 de sus principales detectives tenían puntos de vista totalmente alejados con respecto a los sospechosos del doble homicidio. El director apoyaba la hipótesis de que los criminales eran los 3 empleados que habían ingresado al departamento de la familia mientras dormían. Pero el director que lo sucedió en el caso cambió la línea de investigación, liberó a los empleados y conformó un nuevo equipo que puso en la lupa a los padres de la adolescente muerta. Un tercer director introdujo una nueva variante y se colocó en un punto medio. Se permitió la realización del informe del cierre del caso y se concluyó que los odontólogos eran los únicos sospechosos. El abogado defensor de la familia comunicó que las autoridades tenían muestras de ADN que implicaban a los trabajadores, pero las habían perdido y comenzaron a implicar a los padres. En su opinión, no hubo nunca evidencia, sino una retórica para crear una impresión monstruosa de sus clientes. El matrimonio Talwar obtuvo su audiencia de apelación en octubre del año 2017. Esta audiencia se basó
más que todo en el hecho de si las víctimas habían tenido intimidad antes de ser asesinadas. Esto para poder corroborar la hipótesis de la fiscalía, que decía que los padres de Arushi la habían encontrado manteniendo relaciones sexuales con Emrah y por eso los habían asesinado a los dos. La primera persona en dar su testimonio fue un médico forense llevado por la fiscalía. Este dijo que él había encontrado evidencia en los genitales de Emrah de que el hombre había mantenido relaciones sexuales antes de ser asesinado. Como era algo demasiado inusual, le preguntaron en qué base científica estaba dando él esta opinión, y él dijo que no tenía ningún argumento científico, que lo estaba diciendo basado en su propia opinión y experiencias matrimoniales. También comentó que se había encontrado un fluido de color blanco en la cavidad vaginal de Arushi y que esto podría dar a entender que en efecto ella también había mantenido relaciones sexuales. El tribunal que estaba viendo la apelación del matrimonio refutó esto, porque este forense primero había dicho que él no había encontrado ningún material ni ninguna evidencia de que Arushi hubiese tenido relaciones sexuales antes de ser asesinada. Así que poco a poco en la apelación, esta hipótesis de la fiscalía se fue cayendo. Algo que volvió a darle fuerza a la idea de que las víctimas tuvieron intimidad fue el testimonio de otro médico forense, quien a partir de la afirmación de uno de los investigadores incluyó en su informe que había sangre de Emrah en la almohada del dormitorio de Arushi, poniendo al hombre en el sitio del asesinato y dando a entender que los dos padres habían asesinado a ambas víctimas en este lugar. El tribunal, que tenía que ver con lupa todo lo que decía la fiscalía y la defensa, determinó que el laboratorio de ciencias forenses solo había hallado sangre y ADN de Arushi en su sábana, su almohada y su colchón. Esto fue confirmado por un experto en ADN. Otra evidencia de ADN apareció. Se dijo que las autoridades habían incautado una funda de la habitación de Emrah. Unos días después, unas pesquisas realizadas en casa de Krishna, una de las personas que había sido detenida con anterioridad, incautaron otra funda de almohada. Ambas piezas fueron enviadas al Centro Digital de Huellas y Diagnóstico. En un reporte, este organismo dijo que la funda de la casa de Krishna tenía ADN de Emrah, lo que demostraba que Krishna estuvo en la casa de los Talwar la noche del crimen. Sobre este hallazgo, el alto tribunal cuestionó en su sentencia que a lo largo de 3 años ningún oficial notó errores en el centro de análisis de ADN, y también dijeron por qué la policía no había tomado esta evidencia para su hipótesis. El tribunal explicó que ellos creían que la sangre de Emrah había quedado impresa en el cabello de Krishna, quien al acostarse lo había traspasado a su almohada. Pero no se podía verificar si esta muestra de ADN había sido errónea, así que realmente la prueba se sacó de la investigación. También se destacó el testimonio de un experto, que decía que todas las pruebas habían sido colocadas por la policía y que parecían estar alteradas. En una sentencia de 273 páginas emitida por un tribunal superior, se dijo que el Centro de Diagnóstico y Huellas Dactilares junto con la policía se confabularon para eliminar evidencia clave. Esto sumaba elementos a la hipótesis de que los padres eran víctimas inocentes. Para sumarle todavía más dudas a la investigación de la fiscalía, se presentó en la corte el testimonio de una ginecóloga. Esta ginecóloga dijo que el fluido blanco que el primer forense había encontrado en los genitales de Arushi no daba a entender que ella había mantenido relaciones sexuales. Lo único que daba a entender esto era que, como cualquier adolescente, ella estaba pasando por distintos cambios hormonales. Teniendo tantas dudas sobre la investigación, al final de cuentas el Tribunal de Apelaciones decidió revocar la sentencia para el matrimonio Talwar,
El juicio en el que ellos fueron condenados y encontrados culpables fue anulado y se pidió que se les sacara completamente de la investigación. Para el tribunal, la fiscalía había hecho un trabajo deficiente. No había pruebas suficientes y la escena no había sido cuidada de buena manera, por lo cual muchas de las cosas que se tendrían que haber encontrado como pruebas importantes no estaban en el expediente. Luego de ser liberados de la cárcel, los Talwar volvieron a estos centros donde habían estado ingresados, pero esta vez para ayudar a los reclusos y al personal que trabajaba en ellos. Ellos comentaron que durante su estancia en prisión habían estado ayudando a distintas personas con problemas dentales y en esa ocasión querían regresar y hacerles tratamientos a todos como una muestra de afecto por lo bien que los habían tratado cuando ellos ingresaron en estos centros carcelarios. Por su parte, la viuda de Emrah dijo que ella se sentía muy decepcionada con el fallo. Comentó que estaba segura que Rajesh Talwar tenía algo que ver en el doble asesinato. Dijo que de Nupur no estaba tan segura. Pero ella no se apega a la hipótesis de las autoridades. Para ella su esposo no tenía una relación con Arushi. Él la respetaba como una persona de su familia. Dijo que seguramente Emrah se había enterado de secretos tanto de Rajesh como de Arushi y que ellos habían planificado asesinarlo para que no contara esto, pero que en cierto punto del plan el hombre también había asesinado a su hija. La viuda comentó que la vida para ellos ha sido muy difícil, ya que su esposo era el único sostén de la familia y que su hijo mayor entró en depresión luego del asesinato de su padre. Hasta el día de hoy no hay avances en la investigación y parece que la policía de la India no llegará a encontrar un culpable de este tan sonado doble asesinato. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, un caso que no está resuelto, para muchos sí, para muchos fueron los padres. Y realmente pues las investigaciones no se realizaron de la mejor manera, no se preservaron bien las pruebas y con esto es muy complicado llegar a una conclusión. Sigue siendo uno de los casos más sonados en India, sigue siendo uno de los casos más mediáticos de los últimos tiempos en ese país. Un caso que tal vez nunca se resuelva. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En la descripción de este video también encontrarán varios canales amigos que hacen un excelente trabajo. En redes sociales me encuentran como LesmaVR. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.